Bohemian Grove, donde se decide el destino del mundo. Bienvenidos a este espacio documental, que es un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos, eventos e historias de actualidad. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. También puedes apoyar este podcast convirtiéndote en soporte de este documental o directamente a través de PayPal o con criptomonedas, dejando una contribución en Bitcoin, Ethereum o, si lo prefieres, Solana. Toda la información la encuentras en la descripción de este contenido. Síguenos, comparte y comenta. Bueno, y después de esta presentación, creo que la inmersión profunda de hoy es de las que no dejan absolutamente a nadie indiferente. Que, bueno, las decisiones que cambian el rumbo del planeta se toman en despachos acristalados. Claro. En lo alto de rascacielos iluminados o en asambleas internacionales enormes llenas de cámaras. Exacto. O sea, nos dan una ilusión de transparencia o al menos de formalidad institucional, ¿no? Porque, a ver, el ciudadano medio asume que el engranaje del poder funciona con actas públicas y con luz y taquígrafos. Totalmente. Es que la mente humana necesita creer que el orden mundial tiene una estructura visible. Nos da seguridad. Pues hoy vamos a desmontar esa estructura mental pieza a pieza. Madre mía, a ver dónde nos metemos. Nuestro objetivo en este análisis es penetrar directamente en los espesos bosques de secuyas de California. El famoso Bohemian Grove. Ese mismo. Vamos a explorar los secretos de este campamento de verano increíblemente exclusivo donde se aísla la élite mundial. Un sitio que lleva décadas siendo literalmente el agujero negro de las teorías conspirativas más salvajes. Sobre quién y cómo controla realmente el mundo, sí. Pero antes de meternos en la maleza, creo que hay que hacer un pequeño paréntesis importante. Sí, adelante, porque el material de hoy es denso y bastante espinoso. Lo es. A lo largo de esta inmersión, la documentación que manejamos menciona figuras históricas y políticas de altísimo nivel. Hablamos de líderes de todo el espectro ideológico. Exacto, tanto del Partido Demócrata como del Republicano. Por eso quiero dejar meridianamente claro que en este espacio documental no tomamos partido, o sea, no respaldamos ninguna agenda política, ni partidista, ni ideológica. Ninguna en absoluto. Nuestra misión aquí es reportar con todo el rigor y con absoluta imparcialidad los hechos, testimonios e ideas que están en los registros originales. Tal cual. Y siguiendo ese mismo hilo de transparencia, es necesario emitir una advertencia para la audiencia antes de arrancar. Sí, esto es fundamental hoy. Durante nuestra conversación vamos a abordar acusaciones muy oscuras que rodean a este entorno. Cosas muy graves. Muy graves, sí. Mencionaremos descripciones de violencia, pedofilia y presuntos crímenes severos. Así que, bueno, recomendamos discreción a quienes nos escuchan, ya que algunas partes pueden resultar perturbadoras. Es un descenso a los rincones menos iluminados del poder, desde luego. Vale, vamos a desgranar esto, porque es imposible entender las conspiraciones actuales sin comprender cómo nace un sitio así. Que además, la ironía de cómo empezó todo es monumental. Ya te digo, todo arranca en San Francisco en el año 1872. Y ojo, que no lo fundó un consorcio de banqueros. ¿Qué va? Lo fundaron periodistas y artistas bohemios. Figuras de la talla de Mark Twain y Jack London. Escritores que, sobre el papel, despreciaban el materialismo. Completamente. La historia del club es un estudio fascinante sobre cómo el gran capital fagocita a la contracultura. Es que estos intelectuales abrazaban un estilo de vida que rechazaba las normas capitalistas. Pero, claro, había un problema práctico. Que la fiesta había que pagarla. Exacto. Su afición por el hedonismo y las obras de teatro extravagantes al aire libre chocaba con la realidad de sus bolsillos. El arte rara vez pagaba fiestas tan monumentales. Así que ahí ocurre el giro de guión. Cuéntalo, porque es clave. Estos artistas se llamaban a sí mismos los hombres de talento. Pero para que no se acabara la bebida, tuvieron que empezar a invitar a los hombres de provecho. O sea, a empresarios con muchísimo dinero. Eso es. Y esa inyección de capital mutó por completo el ADN del club. Para que nos hagamos una idea de la escalada de precios. Sí da los datos. En 1887, la cuota de entrada era de $100. Que para la época ya era dinero. Sí, pero es que hoy en día entrar cuesta unos $25.000. Una barbaridad. Y con una lista de espera de 15 años. Y está capado a unos 2.500 miembros. Es literalmente
el 1% del 1%. Y el espacio físico que tienen ahora es un reflejo de esa riqueza bruta. Ya no es un simple claro en el bosque, no. ¿Qué va? Poseen 2.700 acres, unos 108 kilómetros cuadrados en Monterrío, California. Un latifundio privado de secuoyas milenarias. Y fuertemente fortificado, ¿eh? La prensa tiene el acceso completamente vetado desde 1930. Claro, el aislamiento no es un daño colateral, es el producto principal que venden. Un aislamiento diseñado en exclusiva para hombres, por cierto. Uf, ese tema es de traca. Es que el elitismo del Bohemian Growth viene de la mano de una misoginia institucionalizada brutal. Las mujeres tienen prohibido ser miembros. Así de simple. Y no es una regla antigua que nadie aplique. En 1978, el Departamento de Empleo y Vivienda Justos de California los llevó a juicio. Por discriminación laboral, claro. Exacto. Y el caso escaló hasta el Tribunal Supremo. ¿Y qué pasó al final? Pues el tribunal falló en contra del club, obligándoles a contratar personal femenino. Vale, pero ¿cómo reaccionaron a estos titanes de la industria? Pues las contrataron, sí, pero las relegaron a la cocina y a las zonas periféricas. Para no verlas. Literalmente, para no tener contacto visual. Y hay que prepararse para escuchar el argumento que dieron ante los jueces. Vienen curvas. Decían que la presencia de mujeres les impediría comportarse con total libertad. Y pusieron como ejemplo su necesidad de poder orinar libremente en los árboles. Es que parece una broma de mal gusto. Es como si la casa del árbol del Club de los Chicos del Barrio hubiera sido tomada por los multimillonarios del planeta defendiendo legalmente su derecho a hacer pis en los árboles. Tal cual. Y mira, lo fascinante aquí es cómo operan estas dinámicas de grupo cuando combinas poder extremo y secretismo absoluto. A ver, explícame eso a nivel sociológico. Pues si lo analizamos bajo la lupa del sociólogo George Simmel, vemos que el secretismo cumple una función social enorme. ¿Cuál exactamente? Ocultar información, o en este caso un bosque entero, envía un mensaje subliminal constante a la sociedad. El mensaje de que lo que hay dentro es demasiado valioso. Exacto. Lo que tenemos aquí es tan exclusivo que tú no puedes verlo. Eso genera una cohesión grupal brutal entre ellos. O sea, les quitas el traje y la corbata, les dejas beber y hacer sus cosas en los pinos sin que les vea nadie. Y creas un pacto de lealtad tribal, una lealtad que ningún consejo de administración podría igualar jamás. Totalmente. Es como si juntas a los directores ejecutivos de las empresas más ricas del mundo, en un retiro de confianza corporativo. Pero en lugar de dejarse caer para que les atrape el compañero. Están cimentando alianzas para financiar campañas presidenciales. Pero claro, cuando encierras a los hombres más poderosos en un bosque impenetrable, la oscuridad genera monstruos. Sí. Y ahí entramos de lleno en el pantano de las teorías conspirativas. Que se alimentan de la extraña teatralidad que tienen allí montada. Hablemos de la cremación del cuidado, la famosa cremation of care. Durante casi un siglo se pensó que era un mito urbano. Hasta el año 2000, ¿no? Eso es. En el verano del 2000, un hombre llamado Alex Jones consiguió infiltrarse con una cámara oculta. Y las imágenes que sacó a la luz son dignas de una película de terror psicológico. Una locura. Vemos a un individuo haciendo de gran sacerdote. Con túnica plateada y una capa roja, además. Sí, y está rodeado de hombres encapuchados. En una barca traen una efigie que representa las preocupaciones humanas a la que llaman care. Y proceden a quemarla de manera ceremonial. Todo esto, atención, a los pies de una estatua gigante de piedra que representa a un búho. Un búho enorme de entre 9 y 12 metros de altura. Mientras de fondo toca una orquesta en vivo celebrando el solsticio de verano. Es delirante. Y es un choque cognitivo brutal, sobre todo si piensas en quiénes son los asistentes en su vida pública. Claro, son hombres de negocios súper serios. Y ahí tienes un paganismo profundo. Adoran a la naturaleza, cantan purificaciones de fuego y hacen bacanales dedicadas al dios Baco. Pero luego resulta que tienen una talla de madera muy particular. Sí, una talla de origen cristiano, que es lo contradictorio. San Juan Nepomuceno. El patrón del silencio. Esa es la clave. La tradición dice que este sacerdote murió ahogado por orden del rey por no violar el secreto de confesión de la reina. Así que colocar esa efigie ahí no es casualidad en absoluto. Para nada. Es un recordatorio físico del mandamiento principal del club. Lo que ocurre en el bosque, muere en el bosque. Pues hay secretos que el bosque no ha podido contener. Y aquí entramos en la parte más espeluznante de este análisis. Sí, el caso de Paul Bonacci. Exacto. En 1990, Paul Bonacci entregó un testimonio formal a su abogado, John DeCamp. Un documento legal muy detallado.
Demasiado detallado. Relataba que en el verano del 84 fue secuestrado y llevado a un bosque en California. Y las descripciones topográficas que dio encajaban perfectamente con el Bovigen Grove. Milimétricamente. Según su relato, que es desgarrador, fue engañonado y obligado a participar en abusos sexuales sistemáticos. Y la peor parte, lo que dijo que culminó todo aquello. Sí. Denunció el asesinato ritual de un niño que estaba en una jaula, rodeado de hombres encapuchados. Y lo que hizo que esta historia ganara tantísima atracción mediática fue lo que pasó años después. En el 99. Exacto. Paul Bonacci ganó una demanda civil de $1 millón contra Lawrence King por abusos físicos. Y claro, ese testimonio es la piedra angular de todas las narrativas sobre satanismo y pedofilia en la élite. Unas narrativas que han saltado de Internet a la vida real provocando violencia física. A ver, espera un momento porque aquí hay que coger los datos con pinzas y ejercer un poco de sentido crítico. Por supuesto. Vamos a analizarlo bien. Si volvemos al testimonio de Paul Bonacci, los informes médicos de la época indicaban que padecía un trastorno de personalidad múltiple. Es un dato fundamental, ¿sí? Y además, él mismo fue arrestado en el 89 por cometer abusos. Cierto. Entonces, entendiendo cómo funciona la mente sometida a estrés extremo y a la manipulación, Te preguntas si sus recuerdos son literales. claro, ¿hasta qué punto podemos certificar ante un tribunal que esa visión de encapuchados bajo un búho no es una proyección de sus innegables y múltiples traumas? En lugar de un hecho fáctico ocurrido en el campamento, ¿quieres decir? Exacto. Es una objeción más que pertinente. A nivel forense, las pruebas irrefutables del interior del Bohemian Grove solo evidencian juergas y teatro megalómano. Borracheras y disfraces, básicamente. Pero ojo, la red de abusos y poder que rodeaba a figuras como Lawrence King, de la cual Bonacci fue víctima, existió realmente. Fuera del bosque, sí. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo operan los símbolos. Adam Weishaupt utilizó precisamente un búho al fundar los Illuminati en Baviera. Como símbolo de la sabiduría que ve en la oscuridad. Exactamente. Entonces, es factible que la élite moderna use esta teatralidad macabra a propósito, para normalizar dinámicas opresivas diciendo que solo es una actuación. Pues desde luego a algunas personas esa actuación las ha empujado al límite absoluto. Como pasó en enero de 2002. Madre mía, el caso de Richard McCaslin, el autodenominado fantasma patriota. Que se tomó la justicia por su mano, vaya. Irrumpió en el recinto armado hasta los dientes. Llevaba chaleco antibalas y una máscara de calavera. Iba convencido de que iba a liberar a niños de las jaulas. Y claro, al no encontrar nada, terminó prendiendo fuego a la sala de recreo. Y fue condenado a 11 años de cárcel. Y ojo, que la sombra del club sigue alargada hoy en día. Hace muy poco, el boxeador profesional Ryan García publicó mensajes alertando de abusos allí. Aunque luego recogió cable y dijo que era una simple broma de Internet. Pero la obsesión mediática persiste. Es innegable. Bueno, y antes de adentrarnos en cómo este campamento se vincula ya no con teorías oscuras, sino con hechos históricos documentados, como la bomba atómica, Que eso sí que tiene tela. queremos recordar a nuestra audiencia la importancia de apoyar este trabajo de análisis documental. Porque su apoyo es fundamental para continuar. En la descripción del contenido encontrarán las vías para contribuir, ya sea mediante PayPal o criptomonedas. Su apoyo hace posible que sigamos escarbando en la historia. Muchas gracias de antemano. Retomamos. Dejemos a un lado las túnicas, los altares y los búhos, y vamos a lo que los libros de historia han tenido que aceptar a regañadientes. Los hechos, puros y duros. Eso es. El club tiene un lema oficial irónico, sacado de una obra de Shakespeare. Las arañas tejedoras no vienen aquí. Exacto. Se supone que es la norma inquebrantable. Prohibido hacer negocios o pactos políticos. Uno va a relajarse. Lo cual resulta ser la mentira mejor documentada de la historia contemporánea. Completamente. El Bohemian Grove ha sido el epicentro de decisiones de una gravedad geopolítica incalculable. Vamos con los datos. Aquí es donde se pone realmente interesante. Vayamos a los días 13 y 14 de septiembre de 1942. Plena Segunda Guerra Mundial. En medio de la guerra, un grupo muy selecto de hombres se sienta en una casa rústica del campamento. Científicos, militares y altos cargos. Hablamos de Robert Oppenheimer, Ernest Lawrence, James Conant, Lyman Briggs, Edgar B. Murphy y Arthur H. Compton. La flor innata de la ciencia americana. Y en ese entorno informal, lejísimos de la burocracia de Washington, estos hombres aprobaron la iniciativa central del Proyecto Manhattan. El pistoletazo de salida de la bomba atómica. Un esfuerzo que hoy equivaldría a $30.000 millones. Aprobado ahí. ¿Y por qué en el bosque y no en el Pentágono?
Pues porque la psicología del entorno altera la percepción del riesgo. Claro, te relajas. Exacto. Eliminas los congresos formales, las actas, los periodistas y las barreras defensivas caen. Planificar un arma de aniquilación masiva parece mucho más accesible junto a la chimenea. Es como si en lugar de pasar por debates parlamentarios, apruebas la directriz armamentística más destructiva de la historia haciendo cola para pedir una copa. Y ese mecanismo se convirtió en su forma de operar estándar. La lista de presidentes invitados lo deja clarísimo. A ver, repásala. 1967. Un Richard Nixon que estaba tambaleándose políticamente da su célebre charla junto al lago. Y en sus propias memorias escribió que fue el primer hito en su camino hacia la presidencia. Años después, en el 95, George Bush padre aprovecha el campamento para presentar en sociedad a su hijo, George W. Bush. Engrasando la maquinaria de la campaña presidencial frente a los multimillonarios. Y para poner el dato clave, todo presidente republicano de Estados Unidos desde el año 1932, menos Donald Trump, ha pisado ese bosque. Es que las charlas que dan allí son auténticos memorándums de Estado. Totalmente. Mira, en 1981, el secretario de Defensa, Caspar Weinberger, dio una conferencia allí llamada Rearmando a EEU. Preparando el terreno para un incremento brutal del gasto militar. Un gasto que luego iban a reclamar en persona. Claro, como pasó en el 89. Cuando el periodista Philip Bass logró colarse en el recinto. Ese periodista escuchó algo increíble, ¿no? Escuchó con sus propios oídos al general John Chain presionando a los banqueros e industriales allí presentes. ¿Qué les pedía? Financiación de 45.000 millones de dólares para los bombarderos estratégicos B-2. Menuda barbaridad. Y las temáticas tocan todos los palos. Rupert Murdoch hablando sobre el futuro de las noticias en 2011. El exgobernador Richard Lamb sobre la restricción de inmigración en 2005. Y el ingeniero Roger McCarthy sobre el próximo soldado virtual en 2004. Viendo este flujo de poder continuo, los académicos que estudian el club están profundamente divididos. Hay dos posturas clarísimas. Por un lado, la visión desmitificadora del sociólogo Peter Phillips. Sí, el de la Universidad de Sonoma. Tras estudiar sus redes de contactos, él concluye que no hay un comité gobernando el mundo en secreto. Él dice que solo una gigantesca fraternidad para hombres inmensamente ricos. Beben y hablan de política, pero como el que habla de deportes en un bar. Eso es lo que él sostiene. Pero claro, en la otra cara de la moneda tienes activistas sobre el terreno como Mary Moore. De la red Bohemian Grove Action Network. Y ella lanza un contraargumento letal. Completamente letal. Ella argumenta que esta supuesta informalidad es precisamente lo que corroe la democracia. Claro, porque las decisiones se toman a puerta cerrada. Si la política exterior o la escalada armamentística se deciden tras una obra de teatro pagana y no en el Congreso, ¿han excluido al ciudadano de la ecuación por completo? Se enriquece la élite mientras la clase media absorbe el golpe económico y humano de esos pactos informales. Totalmente de acuerdo. Realidad se vuelve muy borrosa. A ver, explícate un poco más. Tal vez no exista un nuevo orden mundial mafioso planeado milimétricamente. La verdadera revelación es que la pura concentración de ese nivel de poder, sin vigilancia institucional, genera por defecto un nuevo orden. ¿Un orden donde el Congreso solo sella lo pactado en el bosque? Exactamente. La democracia se convierte en un simple trámite administrativo. Lo cual nos lleva a la gran pregunta final de hoy. ¿Qué significa esto para nuestra audiencia? Pues que nos obliga a mirar de frente una realidad incómoda. Creemos que la inflación, las guerras y las leyes son el producto de un sistema abierto. Pero la historia de este campamento demuestra que muchas veces la balanza se inclina donde no hay cámaras ni escrutinio público. Y a propósito de esto, querías dejar una reflexión final, ¿verdad? Sí, una idea para darle vueltas, basándome en todo el material de hoy. Te escucho. ¿Y si toda la inmensa extravagancia del Bohemian Grove, las capas, el fuego, el colosal búho de piedra, fuera en realidad una cortina de humo magistral? Una distracción intencionada. Totalmente estratégica. Pensemos en ello. Si alguien filtra que los políticos y magnates se reúnen para decidir la próxima guerra disfrazados de druidas adorando a una estatua de madera, Suena a locura absoluta. suena tan sumamente delirante y ridículo que la sociedad descartará toda la historia tildándola de paranoia colectiva. Ya veo a dónde vas.
Al descartar el teatro como una locura, la gente ignora por completo las silenciosas, aburridas y tremendamente reales transferencias de riqueza y poder que se firman en la mesa de al lado, mientras todos miran fascinados al búho, madre mía, escondiendo el mayor truco de ilusionismo a plena vista. De eso se trata. Como decíamos al principio, nos han entrenado para buscar la verdad bajo luces fluorescentes y nos cuesta aceptar que el destino del mundo pueda estarse decidiendo entre el humo de una fogata en un bosque. Ha sido un análisis intenso. Muy denso e inquietante. Agradecemos profundamente a nuestra audiencia por acompañarnos en este trayecto. Recordamos a toda la audiencia suscribirse al canal. Eso es, suscribirse en su plataforma favorita, apoyar el proyecto mediante las vías indicadas en la descripción y compartir este podcast para que más personas descubran la otra cara de la realidad, esa que rara vez ocupa los titulares. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.